El Demiurgo, capítulo 4. El sol rojo y la mezquita de las palabras. La oscuridad llegó sin advertencia. Masra, que en ese momento dormía en una tienda de telas robadas, despertó sobresaltada. No fue un sonido lo que la sacó de su sueño, sino una sensación. Un cosquilleo áspero recorriendo su piel. Un susurro que no podía oírse, pero se sentía como un cuchillo en los huesos. Miró hacia el cielo, donde debía estar el sol. Ahora pendía un disco rojo, ardiente como un ojo que todo lo ve. Las calles de Hiram estaban bulliciosas entonces, pero ahora era un silencio absoluto. La ciudad parecía contener la respiración. El joven monje, cubierto de ceniza y con cortes recientes en los brazos, caminaba con pasos cautelosos. El polvo de los edificios parecía brillar débilmente, en un tono magenta bajo la débil luz del sol rojo. Todo en Hiram parecía más grande, más retorcido. Las calles serpenteaban en direcciones imposibles. Los edificios se inclinaban hacia adelante como si quisieran caer, y los muros de las casas parecían respirar al ritmo de un pulso invisible. Él avanzaba hacia la mezquita, siguiendo un susurro que le llegaba como un canto lejano, aunque no podía entender las palabras. Mientras tanto, Calíope, con su lanza en mano, observaba cómo las calles se llenaban de figuras grotescas. Donde antes había vendedores de especias y comerciantes de telas, ahora había criaturas que se retorcían, sus formas en posturas imposibles. Uno de ellos, un anciano que siempre había hablado de su deseo de volar con Calíope, que admiraba a las aves, su libertad, ahora estaba suspendido en el aire, por alas atrofiadas que brotaban de su espalda como ramas nudosas. Sin embargo, su rostro estaba congelado en una mezcla de éxtasis y sufrimiento. A pesar de su entrenamiento, allá en las tierras del mar, Calíope sintió que su estómago se revolvía. La ciudad misma la estaba devorando con su geometría imposible, con susurros que parecían provenir de cada grieta en las paredes. Los designios de las estrellas que la habían traído aquí no la habían preparado para algo tan incomprensible. Los caminos de Calíope y el monje se cruzaron a las puertas de la mezquita. Ambos se miraron, reconociendo en el otro el mismo miedo que los empujaba hacia adelante. Juntos entraron en el edificio, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones que brillaban con un fulgor rosáceo, que hacía arder los ojos y se miraba demasiado tiempo. A lo lejos, dentro del salón principal, escucharon un canto monótono. Se asomaron con cuidado. En el centro de la mezquita los feligreses estaban fusionados entre sí.
Sus cuerpos se habían derretido en una masa única, una amalgama de carne y piedra, todos postrados en una genuflexión permanente hacia una ventana rota. Allí, el sol rojo brillaba con mayor intensidad, y su luz parecía lamer las paredes como llamas vivas. El monje susurró una plegaria para sí mismo mientras retrocedía, pero su retirada fue interrumpida por un temblor que recorrió el edificio. Una de las columnas de la mezquita se inclinó hacia ellos y en su movimiento descubrió una bestia enorme, imposible de describir completamente. Tenía múltiples extremidades, torsos fundidos y cabezas que parecían surgir y desaparecer como sombras en el agua. A pesar de su tamaño y aspecto monstruoso, no los atacó. La bestia se limitó a inclinar su enorme masa hacia el sol rojo y comenzar a rezar con un murmullo profundo y gutural que resonaba en las paredes. Calíope agarró el brazo del monje, diciéndole en voz baja que era mejor salir antes de que la criatura notara su presencia. Pero el monje no podía dejar de mirar. En los pliegues de la criatura reconoció rostros humanos, los ojos de un mercader al que había conocido días antes, la sonrisa retorcida de un niño que solía mendigar cerca del zoco. Eran ellos, pero no lo eran. Estaban rezando también. Lograron salir de la mezquita juntos, justo cuando un nuevo temblor sacudió la ciudad. Desde una calle elevada, podían ver hacia el palacio del sultán, que parecía emanar un reflejo espectral. El reflejo no seguía las leyes normales de la física. Se alzaba desde el suelo, como un espejismo, pero más tangible, más real. Era un duplicado del palacio, pero distorsionado con torres que giraban sobre sí mismas y ventanas que parecían abrirse un abismo infinito. El monje y Calíope intercambiaron una mirada de entendimiento. Algo terrible estaba ocurriendo. En el horizonte, más allá del reflejo del palacio, podían distinguir formas que emergían de las dunas, figuras enormes que parecían observar la ciudad con un hambre primitiva. Entre ellas, una silueta se alzó más alto que las demás, una forma humana con proporciones divinas, cuya mirada parecía alcanzar incluso los rincones más oscuros de Hiram. Calíope apretó su lanza con fuerza. El monje, temblando, recogió un puñado de ceniza del suelo y la frotó sobre su frente. Ambos entendían que la ciudad estaba siendo devorada por algo más grande que ellos, algo que no podían comprender. El sol rojo continuaba ardiendo en el cielo, y su luz parecía proyectar sombras que se alzaban como serpientes vivas en cada rincón de la ciudad. A lo lejos, el canto de los feligreses continuaba, resonando incluso en las calles vacías. Era un canto que ahora parecía entrelazarse con los susurros de las paredes y el crujir de los edificios que se retorcían, como si Hiram misma estuviera respondiendo a la plegaria del ojo rojo que los observaba desde el cielo. La ciudad respiraba, hablaba y daba pleitesía a aquel ídolo del cielo.